Sí, ya, vale, pues vamos. Bueno, buenos días a todo el mundo, muchas gracias por venir. Seguimos con una idea que ha surgido este curso, que son esos encuentros en la biblioteca. Hemos empezado fortísimo con María Fernández Abril y su microrelato Pili Latacones, que podéis encontrar en esta revista, Literatura 38, editada por la Academia de la Lengua Asturiana, que tenemos en la biblioteca. Y esto fue hace poco menos de un mes, yo creo. Y seguimos en un nivel altísimo con Laura Ramos, profe de lengua en segundo de bachillerato, también de taller de lectura y escritura en segundo de la ESO, que ha publicado en la isla de Sintolá. Lo digo porque ayer por el Facebook alguien preguntaba dónde se podía comprar el libro y demás. Se puede encontrar fácilmente en cualquier librería, y ha publicado La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo, que es una verdadera exquisitez, ¿verdad? Una verdadera exquisitez literaria. La idea inicial era que participarais un poco, sobre todo pues el alumnado, porque nos dimos cuenta, me voy a caer pánico, que el otro día igual habíamos monopolizado un poco la palabra el profesorado, y la idea era eso, que participarais un poquitín. Porque además Laura ya sabéis que tiene mucho rollo, no tiene ya problema ninguno y no tenemos mucho tiempo, y la idea que es lógicamente también que recite alguno de sus poemas, porque lo dicho, pues va a transportar completamente y demás. Así de mano este título, La verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo. ¿Leéis esto y de verdad, sincero? ¿Qué piensas? Venga, déjame hablar un momentito, por favor. Bueno, Laura ya sabe que tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del centro, que nos encanta lo que está haciendo, que nos encantaría que estuvieses aquí muchos años, ¿vale? Luego yo voy a marchar, que ya vi la presentación que viste en la primerita, y tengo cosas que hacer por aquí, ¿vale? Por supuesto. Así que os dejo aquí, pues no voy a conseguir interrumpir. Venga. Bueno, lo del título yo... No, espera, vamos a revisar, porque Manu ha dicho, pero con una espontaneidad absoluta, y esto es que huele a porro, no sé. Esta profe de lengua que está haciendo. A ver, la verdad es que yo cuando escogí el verso, claro, esto es un verso que no es mío, pertenece a un poema de un autor asturiano que está haciendo cosas muy chulas por la cultura asturiana y por la lengua asturiana actualmente, que se llama Xaime Martínez, y de hecho tiene un libro de poemas que creo que recomendé en clase a los de segundo de bachiller, ahora mismo no estoy muy segura, que se llama Cuerpos perdidos en las morgues, y que ganó el Premio Nacional Miguel Hernández de Literatura. Xaime está haciendo cosas chulísimas ahora mismo, de hecho hace poco lo acaban de grabar recitando un poema, ya estoy hablando más de otra gente que de mí, pero bueno, recitando un poema en lengua asturiana para el Reina Sofía, lo cual pues tiene ahí una cosa que es para aplaudir por todos, ¿no? Y entonces este verso está sacado de un poema de Xaime que habla de estar solo en una ciudad en la que curiosamente yo también viví, que es la ciudad de Dublín. Entonces claro, tú cuando lees ese poema, claro, al estar contextualizado pues no suena nada erótico, pero mucha gente me ha preguntado si es un libro erótico, que no es un libro erótico en absoluto. Siento la decepción de mi alumnado adolescente, pero no, es un libro que, o sea, es un poema que habla pues eso, sobre la soledad dentro de la ciudad de Dublín, el estar lejos de tu familia y demás. Y bueno, me parecía muy bonito y ahora pues tiene un nuevo significado después, ahora que han llegado los lectores, ¿no? No es un libro erótico, pero sí es un libro donde se encuentra una enorme pasión amorosa, pasión literaria. Es un libro plagado de literatura, ya lo comentábamos en la presentación que hicimos fuera de casa. Esta es la presentación de casa, que vamos, ahí tenéis un catálogo de excelente literatura, desde Safo hasta Simone Weil, porque ya ves, pasamos eso incluso de la época antigua a la contemporánea, de la literatura a la filosofía. O sea, yo no me quiero poner esto tan delante porque estamos en casa, con lo cual, pues eso. ¿Alguna pregunta más? Gente adolescente joven que crea, que está creando también, con lo cual... Si tenéis dudas de cómo se llega a publicar un libro, no sé, si queréis hacer alguna pregunta del proceso... Sí, sobre todo de cómo eliges una editorial. ¿Cómo eliges una editorial? Uf, vaya pregunta. Eso es, a ver, es muy complicado, porque tú cuando... Claro, lo primero que os diría, las personas que estáis escribiendo,
es que, y a mí me pasaba, porque evidentemente yo escribo desde muy pequeño, es que tienes muchas ganas de publicar. Es como una locura lo del primer libro y te ganas de sacar ya este texto. Y cuando somos adolescentes pensamos que estamos haciendo lo mejor y lo más increíble que vayamos a escribir en nuestra vida. Y tenemos que, yo creo que lo principal es tomaros vuestro tiempo, no tener ese ansia de publicar pronto. Y sobre todo, un consejo que me dio a mí un profesor en la facultad y que creo que tenía mucha razón cuando me lo dijo, cuando le dije que me gustaba escribir, me dijo: asegúrese usted de que pasa más tiempo leyendo que escribiendo, que es una cosa que cuando somos jóvenes se nos olvida, porque tenemos mucho, que es normal, tenemos mucho ego, ¿no? Somos un poco autores románticos cuando somos adolescentes. Entonces yo creo que eso es lo principal, leer, y no solo leer las cosas que nos gustan, que eso es una cosa que también aprendí yo con el tiempo. Por eso yo cuando escribo, digamos que de alguna manera escribo leyendo a la vez, y me gusta leer todo. Todo, lo que me gusta, lo que no me gusta, porque si solo nos estancamos leyendo, por ejemplo, sé que aquí tengo una alumna que es una fan absoluta de la literatura satírica de los siglos de oro, ¿verdad, Alma? Si solo estamos leyendo literatura satírica de los siglos de oro, va a resultar que acabaremos siendo una especie de copia de Quevedo. Entonces eso es lo que hay que evitar, tenemos que buscar nuestra propia voz, tenemos que buscar nuestra propia imagen, y eso es muy difícil y lleva mucho estudio, al menos eso es lo que veo yo, ¿no? Y claro, buscar una editorial es un proceso larguísimo. Entonces yo os digo que cuando ya estéis preparadas y preparados y ya hayáis leído un montón de todo, cosas que os gustan, cosas que no, cosas que os aburran, de todas las épocas. Yo este año, por ejemplo, he estado leyendo mucho literatura medieval, porque era algo que tenía abandonado. Y este año que viene yo me voy a poner por siglos de oro, porque también conocemos igual a los autores más canónicos y se nos olvidan otras cosas, ¿no? Y cuando ya tengáis algo con lo que estéis confiados, que ya os representa de alguna manera, pues toca ese proceso larguísimo y lentísimo y desesperante y decepcionante, que es mandar libros a editoriales, que vosotros os haya dado confianza y que no os respondan, y que pasen meses y sigan sin responder, y sigan sin responder hasta que un día responden. Y entonces publicaréis un libro que cuando respondan, por cierto, todavía pasará un año en que salga el libro. Quiero decir, este libro yo lo escribí el año pasado, después de verano, y ha salido un año después y ya me parece que es pronto, realmente. O sea que yo lo que os diría es que también hay que trabajar mucho la paciencia, y que no significa que os digan que no, porque hay editoriales que sí que son agradables y responden, otras simplemente es como silencio administrativo. No significa que vuestras cosas, vuestras producciones sean malas. Simplemente le pasa a muchos autores. De hecho, el otro día, ya me estoy enrollando mucho, porque tienes que recitarte, recuerdo. Sí, es verdad. Bueno, simplemente digo una cosa. El otro día, una autora que no conozco, de lengua inglesa, porque bueno, escribió un tuit en inglés que ponía que a su presentación no había ido nadie y que estaba muy triste. Y entonces empezaron a contestarle autores muy importantes de ahora, por ejemplo Margaret Atwood, que es la que escribió El cuento de la criada, Ken Follett y gente que está vendiendo ahora millones, que le dijeron que a su presentación, por ejemplo, de Margaret Atwood, había ido solo una persona y se acercó a ella para preguntarle si sabía dónde estaba la sección de fantasía. O sea, que pensaba que era la persona que vendía en la librería. Por lo tanto, lo principal, pues no buscar el éxito ni nada así, estar seguros con vuestro trabajo y tener paciencia. Y buscar editoriales, que tú tampoco es que estés precisamente buscando editoriales de andar por casa, porque bueno, ya, bueno. es una editorial especializada en poesía y es de Sevilla, quiero decir, y bueno, y sabemos que andas por ahí picoteando en terrenos más altos, pero nos vamos a callar, pero a ver si nos das una grandísima sorpresa publicando una editorial que bueno, a ver. No digo nada que me chive. Recítanos algo. Venga, vale. No sé qué recitar. Lucía, ¿leíste algo el libro todavía? Sí. ¿Y qué quieres que lea? Venga. Sí. Vale. Es el que más gusta a todo el mundo, ¿eh? Es increíble. Mira, ella está... Yo los bacallarros. Venga, pues leo el de Sisi. Estoy empezando a coger hasta muchísimo cariño. Venga. Pues voy a leer el de Sisi. ¿Dónde está? Aquí, ya está. Vale. Este libro de Sisi, el poema de Sisi empieza con una cita de una autora que se llama Elizabeth Barrett Browning, que tiene obras fantásticas. Este es de la Aurora Leigh, y dice la cita:
no pude ni contestarle, se fue y no quedó nada que amar en todo el mundo. Y habla sobre la pérdida del hijo en vida, ¿vale? Está como dividido en partes, voy a leerlo, espero no trabarme ni nada porque me pongo nerviosa. Pero... Rudolf nació en Austria un sábado 21 de agosto de 1858. Pesó 3 kilos 300. El servicio se acercó a la puerta, ajustando su oído. Escucharon el llanto del príncipe. Durmió sobre el pecho de su padre. En los alrededores del palacio se podía escuchar el sonido amortiguado de un insecto avanzando. Querida, ¿has visto qué destreza con el caballo? Sí se asiente y observa a su hijo galopar velozmente. Una brisa de ímpetu le arranca el sombrero a la madre. El día que tú te cases, morena, tu boda será mi entierro. Rudolf se casó en una iglesia de la Orden de San Agustín una tarde de mayo. Tenía 22 años. Su padre le dijo, es lo mejor para el imperio. Esa noche cenó sopa fría. Nunca amó a su esposa. 8 años después, Mary dejó caer su pañuelo observando a Rudolf montar un caballo negro como un augurio. Se enamoraron al instante, como aquellos de los que habló un trovador occitano. Su esposa lo sabía, pero se dejó engañar. Quiero casarme con Mary. Lo que parece ser un golpe de viento no es más que el puño de un padre furioso sobre una mesa y el recuerdo de las labores propias del gobierno. Encontraron el cuerpo de Rudolf el 30 de enero de 1889. Encontraron el cuerpo de Mary. Sisi se arrancó el color de sus vestidos. Si al pronunciar tu nombre no respondes, si ya no puedo acariciar tu cabeza con palabras que se enlazan con las cosas, advertirte de que la comida quema, de que el aire sopla fuerte y podría tirarte del caballo, entonces el lenguaje no lo quiero. ¿Es buena o no es buena? Es muy buena, muy buena. ¿Alguna preguntita más o no? ¿O nos recitas algo más? Porque nos come el tiempo. A mí me gusta mucho cuando traemos a gente que escribe, porque yo creo que en literatura hay veces que transmitimos la idea de que estamos dando a gente que, claro, que está muerta y criando ortigas hace tiempo además, que son topaisanos además también, muy viejos, y de repente pues eso, nos encontramos con una poeta joven, mujer. Es impresionante, y lo digo por ti también, María, en estos momentos en la literatura española, esta corriente que hay de escritoras, novelistas, poetas, ensayistas, está ahí Irene Vallejo, de mujeres que están entrando. Yo creo que ahora mismo las voces más potentes que hay en poesía española son de mujeres. Son de mujeres. Y si me apuras, de narrativa también. Sí, de narrativa también hay cosas. Sí. Pero bueno, nos vamos a poner también, eso he dicho. Y entonces a mí, no sé, no tenéis la intriga de cómo es eso de crear un poema, porque yo creo que estáis en la idea de, mira, llega la divina inspiración por aquí y a la pa, de un tiro. Dilo tú. No, ya os dije, es que eso no tiene nada, o sea, lo de la inspiración para mí es una especie de mito platónico, de hecho, pero eso viene de Platón. No, hay que leer mucho, como os había dicho antes, y para crear un poema, pues lo primero que hay que hacer es tener una idea. A mí me hace gracia a veces como compongo yo algún poema. Muchos poemas que hay aquí dentro surgen de cosas que me cuentan, de tweets que veo en Twitter, o sea, quiero decir, de historias que veo y que de repente digo, es que lo quiero contar. Y entonces, pues es simplemente ponerle palabras bonitas a una cosa, ¿no? Porque yo además creo mucho en la poesía narrativa, que a mí antes la poesía no me gustaba, porque me parecía que era todo hablar de sentimientos y a mí personalmente crear en torno a las emociones no me gusta si no hay una historia detrás, ¿no? Por ejemplo, evidentemente el poema de Sisi es un poema muy emotivo y muy triste y melancólico, pero de alguna manera se transmite esa emoción a través de una historia. Y a mí es lo que me gusta, ¿no? Contar historias, que al final es lo que nos une a todos desde el origen de los tiempos. Pero claro, para llegar ahí, pues hay que leer mucho y trabajar mucho y practicar también, ¿no? Practicar mucho. No penséis que si ahora pues no os están saliendo bien las cosas cuando escribís, que es porque no tenéis talento y que no valéis para la poesía. Os aseguro que hasta los mejores autores
tienen poemas malísimos, lo único que no los publican. Quiero decir, y a veces los publican. Y yo también escribo cosas malísimas y es normal, y a veces no sale nada. Yo este año, por ejemplo, entre la oposición, el trabajo y la vida adulta, no estoy siendo capaz apenas de escribir, sinceramente. Pero eso no quiere decir que uno no vaya a volver a escribir, ni nada, o sea, eso es totalmente normal. Guillermo Carnero a veces se pasaba 10 años sin publicar y sigue siendo un poeta excelente y saca cosas excelentes. O sea, que no os preocupéis, es normal. Y a veces, de hecho, somos injustos con los autores, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho que el otro día me hicieron una entrevista y me decían, no, Laura, es curioso porque tú hablas de libros, no hablas de autores. Y yo, claro, es que es de lo que hay que hablar. No hay que hablar de autores, los autores no importamos. Lo que importa son los libros. Un autor puede tener pues un libro que no sea bueno y no por eso tenemos que echarle una cruz encima, vamos a ver. Pobres, o sea, si somos también, no sé... Humanos también. Humanos, y a veces hay presiones incluso de interés. Con la poesía no pasa, porque la poesía no vende mucho. Con la narrativa sí pasa, y entonces, claro, si tú eres de repente pues un autor que vende muchísimo, como es ahora, por ejemplo, Sally Rooney, pues igual tienes presiones editoriales, te adelantan un dinero para componer una obra y tú tienes que escribir esa obra. Igual no te apetece, igual estás opositando como yo y no tienes tiempo. No creo que Sally Rooney esté opositando eso. Pero quiere decir que tienes una presión por sacar algo, y igual lo que sacas, que lo tienes que sacar sí o sí, es malo. Y es lo que es. Entonces, por eso, sed bondadosos con los autores y hablad de libros, que las personas... Y cuando los leamos en clase, por favor, no los destrocéis. Tened en cuenta eso, todo el trabajo que hay detrás de un poema que no es se difícil, crea. Tampoco os preocupéis, que a veces leéis, o sea, escucháis por ahí autores leer sus propios poemas y dices, madre mía, qué mal leen. Suena muy mal, cosa que a ti no te sucede. Pero no nos olvidemos, porque estoy viendo que se me echa el tiempo encima. Este libro, te voy a picar, ¿eh? Vale. Se lo has dedicado, bueno, a un montón de gente que evidentemente Bueno, se a mis parece. abuelos y a mi bisabuela. Pero no, voy al final de la dedicatoria porque se lo has dedicado a mis alumnas, por supuesto, dices además, a quienes han sido mis alumnas y alumnos en Tapia de Casariego, donde prácticamente se escribió este libro, cerquita del puerto, a la vera del mar. Sí, les mando un beso enorme desde aquí a mis alumnos. Yo también, dicho sea de paso. No sé si estás cogiendo la indirecta, Laura. Ah, porque cristianas, y ya se lo dije, ya les dije a ellos que cuando saliera el siguiente, pues para mí también, evidentemente, soy profesora, y como profesora, pues al final siempre desarrolla ese sentimiento bonito por tus alumnos. A mí siempre me da mucha pena cuando me despido y demás. Y evidentemente, se lo quiero decir, me acompañáis en el proceso de escritura al final. Y con vosotros también aprendo mucho, porque al final yo no leo solo para mí, ¿no? También leo para mis clases, aunque luego igual no os gusten las cosas que os cuento, o los textos que os traigo, o lo que sea. Segundo de bachillerato, que mis alumnos son mayores, pues es un curso un poco feo, porque no puedo hacer tantas cosas como podría hacer, por ejemplo, en primero de bachillerato, porque vamos muy bien de tiempo, ya sabéis, sin preocupaciones, vamos muy bien, pero... que leer nosotros. Vale, pero vaya, que digo, que siento no poder hacer tantas cosas como se podría hacer en otro curso, pero bueno, que estoy muy contenta también con vosotros y gracias por venir. Venga, y léenos algo y se nos va a echar este timbre horroroso encima. Uf, qué pregunta, yo se propuso antes de que lo dijeras. Mientras Laura busca, es que es muy difícil además en este libro buscar... A ver, yo es que tengo un problema y es que odio mi propio libro, o sea que... Espera, eso es broma. A ver, es broma y no es broma. Cuando tú publicas un libro te lo tienes que leer 40.000 veces y entonces acaba dándote como grima. Estás haciendo pose literaria. No es pose literaria, te lo digo de verdad. Es muy difícil, es muy difícil en este libro decir, voy a elegir... Ay, mira, voy a leer el de los estorninos, que es el favorito de mi madre. Venga, y entonces, madre, un beso, mamá, desde aquí. Y aprovechar solamente a decir que ya que tenemos alumnas que leen mucho, también tenemos alumnas que escriben y tenemos alumnas que afortunadamente a través de concursos, que es otra vía de publicación, han publicado, con lo cual, no miro a nadie, con lo cual esperemos que esto el curso que viene se retome, pues en este caso con alumnado y evidentemente todo el mundo que quiera venir aquí a la resobra. Dale ya porque venga. El timbre nos va a abrasar. Venga, este se titula Una rama para 493 estorninos blancos y dice: en Nonú se había divisado una bandada de estorninos blancos, la bandada de estorninos blancos más grande jamás vista. Esto era así por dos motivos, porque nunca antes se habían divisado al estornino blanco hasta encontrarlo en Nonú, al menos que los habitantes de Nonú sepan, si es que aceptamos estoicamente la visión como un argumento para las cosas.
porque nunca antes se había divisado una bandada de estorninos tan grande, hablando ahora del conocimiento occidental, que es la madre triste de los conocimientos en mi tierra. Durante el verano de la división hubo grandes festejos en la plaza central de la capital en torno al quebracho. Gentes emplumadas como alcahuetas, danzando músicas que no se oyen, imitando el baile de las aves, en la boca de la fiesta, dos figuras aproximan sus cuerpos como buscando una aguja entre la arena, urgentemente. En esta rama pueden posarse, sin romper, 493 estorninos blancos. Tiene la madera más noble jamás vista. ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? Notas de gozo, sugerencia de cortejo. ¿No me crees? Repite. ¿No me crees? Esperaremos juntos a que suceda. La noche se adentró en aquella plaza, sucediendo los días con el hábito de la espera propia del deseo. Una a una llegaron las aves blancas a una rama que quebró antes de tiempo. Los jóvenes, dormidos ya, despiertan y él, envuelto en llanto, lanza temeroso la pelota. ¿Me amarás a pesar de todo? Repite. ¿Me amarás? La belleza me hace sentir desesperada. La razón ya me da igual. Deseos tan redondos como melocotones brotan en mí durante toda la noche. Ya no recojo lo que cae. Esperaremos juntos, aún quedan ramas que sostener. En Nonú se había divisado una bandada de estorninos blancos, la bandada de estorninos blancos más grande jamás vista. ¿Qué es eso de Nonú? ¿Qué es la creación en el barrio propio? Pero necesitaríamos toda la semana de recreos. Ya que estamos en estas fechas tan señaladas, la revista Literatura 38, donde tenemos ahí el microrelato de María, magnífico, maravilloso. Yo lo leo, releo y me sigue apasionando. Y la verdad es que estoy sola y que estoy ardiendo, de Laura en sus mejores librerías. Pero ya que en la Sirena no... Bueno, y lo tenéis también en la biblioteca. ¿Está en la biblioteca? Quiero decir. Sí, lo podéis sacar. Podéis sacarlo. ¿Es el mío? Es el que tiene Yo te la lo llave. dejo sin problema alguno. Si queréis una pregunta final, te estás haciendo millonaria, nos vas a abandonar. No. Ya os digo yo que la poesía no da dinero. Laura, tú no escribes poesía, porque en lengua nos han enseñado que la poesía es estas estrofas, estas sílabas, esta rima, y de repente viene la profe de lengua y mira tú qué versos enormes escribe, que se confunde con la prosa. Nos estás engañando, estamos engañando al personal. Yo solo diré que en clase los géneros existen, pero fuera de clase los géneros literarios no existen. Cuando escribáis no os los impongáis como reglas, porque entonces no vais a estar cómodos. A mí me pasaba, yo pensaba que la poesía era eso. Por suerte conocí a autores como Mario Montalbetti, Anne Carson, no sé, Louis Gluck. Es que hay autores por todas partes. Bueno, Anne Carson es para mí... Anne Carson, tengo una bola de Navidad con su cara colgada en el árbol de Navidad. O sea, para mí es como mi madre, porque me abrió los ojos, no sé cómo deciros, me hizo ver que yo podía escribir lo que me diera la gana y que lo que me decían en clase, ojo, que en clase sigue teniendo validez, pero simplemente son herramientas para que podamos estudiar, porque pues, si no categorizamos las cosas, como hacen también en ciencias y demás, nos volvemos locos. Pero a la hora de crear, tenemos que ser más flexibles. Yo siempre digo que para mí escribir un poema es como jugar con plastilina. Tú tienes la plastilina, o como un telar. Tú tienes ya los hilos puestos, pero tú luego puedes darle las formas y meterle más colores, teñir la lana, meter más texturas y hacer lo que queráis con ello. Sin miedo a que os digan, hombre, siempre hay gente por ahí... ¿Pero por qué le llamamos poesía si es un verso tan enorme? Queda la intriga. Bueno, muchas gracias por Muchísimas gracias por estar aquí.